Pensaron que era una simple revuelta, un eco más en la larguísima historia de rebeliones africanas. Pero hoy, ante nuestros ojos, el mapa de África Occidental se está transformando, con consecuencias tan profundas que nadie, ni siquiera los analistas más visionarios, se atrevió a preverlas. La historia se está escribiendo con tinta nueva, y cada página es una promesa o una advertencia. Durante décadas, y no exagero, los golpes militares en Malí, Burkina Faso y Níger parecían apenas incidentes aislados, grietas superficiales en un sistema envejecido y desgastado por el peso de la historia colonial. Las potencias occidentales apostaron todas sus cartas a las sanciones económicas y diplomáticas, convencidas de que el aislamiento, la escasez y el hambre doblegarían cualquier intento serio de autonomía real. Apostaron como quien cree que la ruina es inevitable para quien desafía al imperio. Sin embargo, la historia, como tantas veces, tomó un camino inesperado. Los líderes del Sahel no solo resistieron la presión, se acercaron entre sí, compartieron estrategias y forjaron algo sin precedentes en la región: la Confederación de Estados del Sahel. Lo que parecía un bloque débil y fragmentado, emergió más fuerte, convirtiéndose en el corazón palpitante de una nueva realidad política y social. Este proyecto desafía no solo la lógica de un siglo de dominación extranjera, sino que cuestiona la mismísima arquitectura del orden global. No hablamos únicamente de una alianza militar, ni de un pacto temporal de élites. Hablamos de una reacción popular, forjada en las urnas y respaldada por la multitud, que está resquebrajando el antiguo orden. Ignorar la magnitud de este cambio sería perder la oportunidad de comprender el nuevo tablero africano y el mundo postcolonial que ya está surgiendo. ¿Estamos acaso ante el nacimiento de una potencia capaz de reescribir las reglas para África y quizá para el resto del mundo? Esa es la pregunta que Occidente aún no osa responder, aunque la respuesta les ronde en pesadillas diplomáticas y editoriales. Pero, ¿cómo lograron estos países superar el aislamiento, las fracturas internas y las presiones externas para construir una confederación sólida? El camino fue largo, plagado de desafíos, traiciones, decisiones audaces y sacrificios que dejaron huella en cada ciudad, en cada familia, en cada mercado del Sahel. Decían que el hambre y las sanciones doblegarían al pueblo, pero la historia, con su ironía implacable, tenía otros planes. Recordemos, por ejemplo, el embargo económico impuesto a Cuba en la segunda mitad del siglo XX. Lejos de provocar el colapso inmediato esperado, terminó por fortalecer la resiliencia nacional y la creatividad ante la adversidad. En el Sahel sucedió algo similar, aunque con matices propios de la región. Cuando los líderes occidentales diseñaron el aislamiento del Sahel, apostaron todo a un bloqueo económico total. Cerraron fronteras, congelaron activos en bancos internacionales, detuvieron suministros esenciales como medicinas, fertilizantes y combustible, convencidos de que la presión forzaría una rendición inmediata. La lógica era brutal y conocida: hacer la vida cotidiana tan difícil que la población culpara a sus propios líderes militares, debilitando así su legitimidad. Pero olvidaron la fuerza que da la dignidad. Subestimaron, una vez más, la resiliencia y resistencia de millones de personas acostumbradas a la adversidad crónica. En lugar de quebrar la moral popular, el embargo se transformó en símbolo de honor y unión. Las calles, los mercados y hasta los muros de las escuelas se llenaron de mensajes de orgullo, no de derrota. Lo que debía aislar a los gobernantes terminó por unirlos aún más a su pueblo. En el siglo XIX, durante la resistencia de los zulúes frente al Imperio Británico, la dignidad colectiva se transformó en el combustible de la resistencia popular, a pesar de la superioridad militar enemiga. Hoy, en el Sahel, la historia parece repetirse. La humillación externa se convierte en acicate para la unidad interna. La estrategia occidental falló porque ignoró la memoria viva de África Occidental, donde la vergüenza nunca doblega, solo fortalece la determinación. El pueblo respondió no con sumisión, sino con una solidaridad que cruzó generaciones,
clases sociales y fronteras. Y sucedió lo impensable. El castigo internacional se volvió una llama regional. El mensaje de soberanía, la tierra, el oro y el destino nos pertenecen, saltó fronteras por WhatsApp, TikTok y en plazas públicas desde Dakar hasta N'Djamena. Los jóvenes de países vecinos comenzaron a preguntarse en voz alta: si en Burkina Faso se exige el precio justo por el oro, ¿por qué no hacerlo en Costa de Marfil? Si en Malí expulsan tropas extranjeras, ¿por qué siguen presentes en nuestras ciudades? Ya no eran solo los militares los que hablaban de independencia. El pueblo entero se convirtió en portavoz de una causa común. El efecto dominó se activó. El aislamiento no detuvo el deseo de cambio, lo multiplicó. El ejemplo del Sahel inspira a comunidades enteras a desafiar décadas de dependencia y a imaginar un futuro propio, sin tutelas ajenas. Este fenómeno tiene paralelos históricos claros. Durante la Guerra Fría, la llamada teoría del dominó preocupaba a Occidente. Si un país caía bajo la influencia soviética, sus vecinos seguirían el mismo camino. Hoy, los dominós de África Occidental caen, pero hacia la soberanía y la autodeterminación. La llama de la libertad es contagiosa. El riesgo ahora es aferrarse a recetas viejas y subestimar la fuerza de la unidad popular. Pero también se abre una oportunidad histórica. Si esta resiliencia se comprende y se apoya, África Occidental puede ganar dignidad, mercados y control sobre sus recursos como nunca desde la independencia. Pensemos en la creación de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. La integración económica y política fue también una respuesta a la devastación y la dependencia de potencias externas. El Sahel, a su manera, está siguiendo un camino semejante. Pero el verdadero punto de quiebre vino cuando la alianza se transformó en confederación, en la capital de Níger. Fue entonces, en Niamey, donde la historia cambió de curso. Allí, los líderes del Sahel tomaron una decisión trascendental que resonaría más allá de sus fronteras, desde las cancillerías de París y Washington, hasta los barrios populares de Dakar y Bamako. Lo que Occidente más temía finalmente ha ocurrido. Ya no se trata solo de una alianza, sino del primer paso hacia una nación nueva, unificada, capaz de hablar con una sola voz y defender sus intereses en bloque. En julio del año 2024, Niamey fue testigo de un giro histórico. Los líderes de Malí, Burkina Faso y Níger no solo firmaron un tratado, proclamaron el nacimiento de la Confederación de Estados del Sahel. Este no es un pacto pasajero, es la semilla de una superpotencia en gestación, una promesa de integración real. La diferencia es crucial. Una alianza puede romperse fácilmente ante la presión externa o las diferencias internas, como ocurrió con la Federación de Malí en los años 60. Pero una confederación prepara el terreno para una integración profunda. Pronto, las fronteras entre estos países comenzarán a desvanecerse. Los ciudadanos circularán con un solo pasaporte, sin trámites engorrosos ni permisos impuestos, como sucede hoy en la Unión Europea. Los acuerdos no se quedan en el papel. Se planea una diplomacia común, una voz unificada para negociar en la escena internacional. Además, apuestan por una soberanía digital. Se desarrollarán infraestructuras propias para blindar comunicaciones y datos, lejos de la vigilancia de potencias extranjeras. Así, el control sobre la información y la economía digital será un escudo más frente a las injerencias externas. Este bloque, fruto de un experimento audaz, suma más de 72 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, es una fuerza demográfica similar a la de países como Francia o el Reino Unido, sentada sobre reservas estratégicas de uranio, oro y petróleo. Por primera vez, estos recursos estarán bajo control político y económico propio, no dictado por despachos lejanos. La reacción internacional fue inmediata y reveladora. Desde Occidente, las viejas potencias tacharon la Confederación de Club de Juntas, ignorando sus propios ejemplos de integración como la Unión Europea o la OTAN. La hipocresía se hace evidente. Lo que allá es progreso, aquí se percibe como amenaza.
Pero lo que más inquieta a las cancillerías occidentales supera lo militar. La Confederación del Sahel desafía la lógica colonial de dividir para controlar. Cuestiona un siglo de hegemonía, de fronteras artificiales y de dependencia económica dictada desde fuera. La historia recuerda el Congreso de Berlín en 1884, cuando las potencias europeas trazaron fronteras arbitrarias en África. Hoy, los africanos reclaman el derecho de redibujar su propio destino. Estamos ante el inicio de una emancipación auténtica, con mercados propios, dignidad y control del destino colectivo. O, si fracasa, ¿será solo otro episodio de frustración y dependencia? La historia está llena de intentos fallidos, pero también de logros. La independencia de Ghana en 1957 abrió las puertas a una ola de descolonización en todo el continente. Sin embargo, la amenaza más grande para el viejo orden no surgió de los cuarteles, sino de las urnas. Lo que ocurrió en las elecciones sorprendió incluso a los observadores más escépticos. El pueblo decidió reclamar el timón de la historia. El voto en Senegal fue la chispa que lo cambió todo. La revolución ya no es solo de generales, ahora es de millones de ciudadanos. Hasta hace poco, el cambio en África Occidental tenía rostro militar. Pero la victoria de Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en Senegal alteró el tablero. El lenguaje de soberanía y dignidad ya no resuena solo entre uniformados, sino que retumba en las urnas, legitimado por el pueblo. Este giro democrático inquieta más a las viejas potencias que cualquier golpe de Estado. Cuando la voluntad popular abraza la autonomía, la narrativa de dictaduras militares se desmorona. Senegal emerge así como un ejemplo imposible de silenciar, un faro que prueba que el control nacional puede ganarse con votos, no solo con proclamas o balas. El impacto de Senegal va mucho más allá del símbolo. Su costa atlántica podría convertirse en la puerta estratégica del Sahel, dando acceso directo al océano y abriendo rutas nuevas para el comercio, la diplomacia y la cooperación. Dakar podría transformarse en el gran puerto logístico de una posible confederación, debilitando el aislamiento impuesto desde fuera. Imaginemos, por ejemplo, un tren de mercancías saliendo de Bamako, cruzando sin obstáculos hasta Dakar, y de allí a los mercados internacionales. Es un escenario que recuerda la importancia del Canal de Suez para Egipto, una infraestructura estratégica capaz de cambiar el destino de una región entera. En este nuevo tablero, Chad es el último bastión donde Francia intenta mantener su influencia. Pero el país está en una encrucijada. Oscila entre sumarse a la ola soberanista o aferrarse a un orden externo que se desmorona. El dilema es ineludible. ¿Se alineará Chad con el viejo sistema o se atreverá a mirar hacia la Confederación? El riesgo es enorme. Si Senegal y Chad deciden integrarse a la Confederación del Sahel, el equilibrio de poder en África Occidental cambiaría para siempre. No sería solo una alianza militar pasajera, sino una masa crítica capaz de redibujar fronteras políticas, económicas y culturales en toda la región. Lo que está en juego no es solo para África, sino para el mundo. La posibilidad real de una emancipación inédita, con mercados propios, recursos bajo control y dignidad recuperada. O, por el contrario, décadas de dependencia y pobreza si se desperdicia esta oportunidad. Cada elección, cada realineamiento, suma presión al viejo orden y acelera el surgimiento de una África que por fin toma las riendas de su destino. La pregunta ya no es si la Confederación es viable, sino qué tan lejos llegará la ola. La siguiente jugada determinará el rumbo de toda una generación. Recordemos la experiencia de la ASEAN en el sudeste asiático. Un bloque regional que, a pesar de diferencias internas, logró estabilidad y crecimiento a través de la cooperación. África Occidental podría seguir ese ejemplo, ajustándolo a sus necesidades y realidades. Donde unos alzaron muros, otros abrieron sendas. Las fronteras cerradas no detuvieron el flujo, solo lo desviaron. Los países que optaron por el castigo hoy enfrentan las consecuencias de su propia rigidez. El bloqueo económico, en particular contra Benín, se transformó en un boomerang letal.
A medida que Benín sufría por la falta de comercio con el Sahel, Togo, pragmático y paciente, se convirtió en el nuevo corredor clave. Los camiones que antes llenaban las calles de Cotonú ahora rugen en Lomé y Guinea, abriendo rutas donde antes solo había mapas vacíos. La Confederación de Estados del Sahel no solo sobrevivió, sino que se volvió el centro de gravedad regional. Los países costeros, antes seguros bajo el paraguas de alianzas antiguas, se ven obligados a reconsiderar sus lealtades. Quedarse fuera de esta integración significa perder acceso a decenas de millones de consumidores, a recursos vitales y a alianzas que redefinen el futuro. En este escenario, están haciendo un panafricanismo práctico y audaz. Ya no se trata de pedir ayuda internacional. Ahora, la dignidad y el intercambio entre pares forman la base del nuevo contrato. Se habla de soberanía alimentaria, de refinar el oro y el algodón en casa, de crear riqueza que permanece en suelo africano. Un ejemplo práctico. En Malí, varios jóvenes empresarios han comenzado a procesar mango y algodón localmente, generando empleos y exportando productos con valor añadido, ya no solo materia prima. La geografía de la solidaridad está doblegando la lógica de la dependencia. La vieja idea de que África debe esperar la aprobación de potencias remotas se desvanece. Crece el coro de voces que exige unir mercados, infraestructuras y políticas, para que el continente negocie como un bloque fuerte y no como piezas dispersas. El riesgo es tangible. Quienes no capten esta ola de cambio, quienes se aferren al viejo juego de sumisión y sanciones, quedarán relegados a la periferia de la nueva prosperidad africana. Las oportunidades estratégicas y económicas se desplazan con rapidez. Subirse tarde a este tren puede costar décadas de atraso. Pensemos en la industrialización tardía de algunos países latinoamericanos. Perder la oportunidad puede significar quedar rezagado por generaciones. Pero detrás de las alianzas y las fronteras surge una pregunta urgente. ¿Cómo transforman estos cambios la vida cotidiana, los sueños y la dignidad de la gente común en África? ¿Qué significa, en la práctica, esta nueva realidad para millones de africanos? Ahora, los efectos de esta transformación empiezan a sentirse en las calles, los mercados y las familias del Sahel. Por ejemplo, agricultores malienses que antes dependían de semillas importadas han comenzado a organizar cooperativas para producir semillas locales adaptadas al clima. En Burkina Faso, mujeres emprendedoras han creado redes de microcrédito para financiar pequeños negocios, inspiradas por la confianza en el cambio político. En las escuelas, los niños aprenden una historia menos eurocéntrica, recuperando figuras olvidadas de la resistencia africana. Las universidades del Sahel empiezan a cooperar en investigaciones sobre energía solar, buscando independencia energética. En las ciudades, la sensación de dignidad se traduce en menos resignación y más participación en la vida pública. Asambleas barriales, proyectos de reciclaje, cooperativas de transporte. En la práctica, la Confederación está promoviendo el intercambio de productos agrícolas sin aranceles internos, facilitando el acceso a medicamentos genéricos y coordinando la defensa contra amenazas comunes, como el terrorismo o las crisis climáticas. Pasos concretos, como la creación de una agencia panafricana de respuesta a emergencias sanitarias, ya están en marcha. Hoy, los viejos muros se derrumban y nuevos puentes empiezan a tomar forma. ¿Serás tú quien trace la próxima frontera, o seguirás mirando hacia atrás, atrapado en el ayer? Vivimos un instante que rara vez se repite en la historia de un continente. Lo que nació como respuesta a sanciones ha crecido hasta convertirse en una ola de emancipación capaz de sacudir un siglo entero de órdenes impuestos desde fuera. La Confederación de Estados del Sahel no solo rompe cadenas, desafía todo lo que dábamos por eterno. Esta no es únicamente una batalla de gobiernos o de élites. El futuro se decide en manos de la gente común, quienes han marchado, soñado y apostado por una soberanía real. En Bamako, París, Lagos o Buenos Aires, cada uno de nosotros tiene la opción de ser cómplice de este cambio o de pasar de largo. El precio de la indiferencia nunca ha sido tan alto.
Si optamos por mirar de lejos, aceptamos que el destino africano, y quizá el del mundo, siga dictado por intereses ajenos y potencias de antaño. Pero si participamos, aunque sea con una crítica activa, abrimos la puerta a una era donde los recursos, la dignidad y la prosperidad sean logros propios. La historia no espera. Decidir hoy es elegir el mundo que recibirán quienes vendrán después de nosotros. ¿Te quedarás tras el cristal o te sumarás a quienes construyen algo nuevo desde la base? La caída de los muros antiguos no es solo un gesto simbólico, es el punto de partida para rutas inéditas, alianzas valientes y la construcción de una identidad colectiva renovada. El reto está aquí, la ocasión es única y las consecuencias serán definitivas. En suma, la pregunta clave es, ¿qué lugar ocuparás en este nuevo mapa? Elegir participar o no marcará el destino no solo de África Occidental, sino del futuro que compartiremos todos. El cambio ya comenzó. El desenlace depende, en parte, de nuestra capacidad para mirar más allá de los viejos esquemas y apostar por la dignidad, la cooperación y la autonomía. La próxima frontera está en construcción, y la historia espera tu respuesta.